Bienvenidos una vez más al curso de Discipulado Gente de Jesús. Estamos en el nivel 4 de Discipulado que se llama el Plan Profético de Dios. Y hoy estudiaremos la lección número 6 que lleva por título El Infierno. A manera de introducción quiero decirles que la palabra infierno viene del latín y significa inferior o parte baja. Dice la gente y algunas religiones piensan que el infierno está aquí en la tierra a través del sufrimiento, o que es un lugar ficticio, es decir, que no existe, pero el infierno es un lugar real y verdadero. Jesucristo lo mencionó muchas veces y nosotros creemos que Él no miente, y si lo mencionó quiere decir que existe. Entonces el infierno es algo real, no está en la mente solamente, no es un lugar ficticio, es un lugar real del cual habló muchas veces Jesucristo y quiero mencionar algunas citas donde Jesús lo mencionó. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí el Señor Jesús menciona el infierno y luego en el verso 29 dice así, 29 y 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Literalmente aquí el Señor Jesucristo menciona el infierno. Luego en el capítulo 10 de ahí mismo de Mateo, verso 28, Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces encontramos que la palabra infierno o el lugar de infierno está mencionado por nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 18, de ahí de Mateo también, dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y por último, en San Mateo capítulo 23, verso 15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le haces dos veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces está mencionado el infierno por nuestro Señor Jesucristo. Entonces un lugar real. Punto número 1. El infierno no fue hecho para los seres humanos. Vamos a ver en Mateo capítulo 25, verso 41. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, si el infierno no fue creado para los seres humanos, ¿para quién fue creado? Dice ahí que fue creado para Satanás y sus ángeles. Surge entonces una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué hablamos entonces de que los seres humanos pueden ir a ese lugar? La respuesta es porque Dios nos ha dado libre albedrío y nosotros decidimos ir al cielo o al infierno por voluntad propia, pero Dios no quiere que nadie perezca. Dios no pensó en hacer un infierno para echar los seres humanos, pero los seres humanos voluntariamente siguen al diablo y obviamente el final del diablo será en el infierno y bueno, de todos los que lo siguieron también. Encontramos en la Biblia que se mencionan tres partes del infierno. Como punto número 2, el infierno está dividido en tres partes. La primera parte se le conoce como el Seol o el Hades. Estas palabras significan lo mismo en diferentes idiomas, pero significan lugar de los espíritus. Seol en hebreo y Hades en griego. Vamos a ver Mateo capítulo 11, verso 23. Mateo 11, 23
Dice así la palabra de Dios. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aquí menciona la palabra Hades. Después en el capítulo 16, también de Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego en el Salmo 16, verso 10 dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí vemos Hades y Seol como el mismo lugar que se le llama el lugar de los espíritus. Algunos mencionan el Seol y el Hades como la sepultura, el sepulcro. La segunda parte o más bien la segunda área del infierno que nos menciona la Biblia, se conoce como el Tártaro. El Tártaro es una prisión para los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad. Vamos a ver segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces esta será una prisión hasta el día del juicio, que serán liberados para que también los ángeles sean juzgados. Salmo capítulo, Judas capítulo 1, verso 6. Judas capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces aquí se menciona en la Biblia una vez más prisiones eternas, prisiones de oscuridad, donde están los demonios ahí, que fueron ángeles caídos, que no guardaron su dignidad. Luego en Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3, dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Aquí habla del juicio de los ángeles. Si no perdonó a los ángeles, nosotros tenemos que entonces con diligencia atender a las cosas que hemos oído para que no estemos en ese mismo lugar donde los ángeles estaban siendo aprisionados. La tercera área del infierno se llama el abismo. El abismo. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí menciona la palabra abismo, el pozo del abismo. Es la tercera área del infierno. Apocalipsis 20, del verso 1 al 3, también nos lo menciona. Dice Apocalipsis 20, del 1 al 3: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, y los arrojó al abismo, y los encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y luego en el verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces también el abismo va a ser la prisión para Satanás durante el milenio. Romanos capítulo 10, verso 7 dice: ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo
de entre los muertos. Cuando Jesús resucitó, dice que fue a los infiernos y literalmente fue al abismo para libertar a los espíritus encarcelados y ascendió al cielo. Pero también cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, una ocasión tuvo un enfrentamiento con el endemoniado Gadareno, y dice en Lucas capítulo 8, verso 31, que los demonios que había ahí en el endemoniado Gadareno le rogaron, dice, y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Entonces el abismo es un lugar real dentro del infierno. Hay tres lugares, entonces: el Seol o el Hades, que es la misma cosa; el Tártaro, que es la prisión para los ángeles que no guardaron su dignidad; y el abismo, que es el lugar donde han ido los que murieron antes de la gracia, pero también donde Jesucristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, y donde al final será Satanás atado por 1000 años, como una prisión también. Este es el tercer lugar del infierno. Punto número 3. Existe otro lugar que todavía no está habitado por nadie, que se llama el lago de fuego. El lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Apocalipsis 20:10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí nos menciona entonces el lago de fuego y azufre. Y luego en el verso 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lugar eterno para los que no aceptan a Jesucristo y que su nombre no están inscritos en el libro de la vida, se llama el lago de fuego. Es el lugar donde dice la palabra de Dios que van a ir los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Y también se le conoce como la muerte segunda. Existen tres muertes para los seres humanos: la muerte física, que es cuando el cuerpo se separa del alma y del espíritu; y la muerte espiritual, cuando estamos separados de Dios. Pero el tercer tipo de muerte se llama la muerte eterna, y esta muerte eterna se conoce como la segunda muerte, que es lo contrario de vida eterna. Entonces tenemos que saber que la gente que no acepta a Jesucristo y que no inscribe su nombre en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Ahora, ¿qué sufrimientos habrá en el infierno? La palabra de Dios nos dice que habrá tormentos con fuego y con azufre. Lucas capítulo 16, versos 23 y 24, dice así la palabra de Dios: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces en el infierno hay tormentos con fuego y azufre. En el Apocalipsis capítulo 14, versos 10 y 11, dice así: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Fuego, azufre, tormentos, dice que suben por los siglos de los siglos. Humo, todo eso habla de los tormentos que existen en el infierno. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta; serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces es un lugar no muy agradable. Es un lugar donde la gente piensa: pues qué importa si me voy al infierno,
pero no están tomando en cuenta todos los sufrimientos que se llevarán a cabo ahí. Pero también habrá ira, porque hay gente que piensa, pues ahí voy a encontrar a mis amigos, ahí voy a poder hacer fiesta. Nada de eso, porque también aún, ¿verdad?, va a haber mucha ira, va a haber enojo, va a haber tribulación y angustia. Romanos capítulo 2, versos 8 y 9 dice así, Romanos 2, 8 y 9, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces ahí el amor no va a existir para nada, solamente ira, solamente enojo, como dice aquí la palabra de Dios. Y también dice que habrá tribulación y angustia. También en ese lugar habrá lloro y crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Mateo capítulo 13, verso 42. Dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay otro detalle que nos habla de los sufrimientos del infierno, que dice que el gusano nunca muere. Marcos capítulo 9, verso 48. Marcos 9, 48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando se habla de gusano, se habla de descomposición, habla de pudrición, pero también algunos estudiosos de la Biblia dicen que habla de la conciencia del ser humano, porque no habrá mayor sufrimiento que estar recordando que alguna vez se nos habló de Cristo y nunca quisimos atender, o que lo conocimos y nos apartamos de él. Ese cargo de conciencia será el gusano que nunca muere, es decir, estará toda la vida, todo el tiempo atormentándonos de día y de noche. Punto número 5. El castigo que se va a impartir en el infierno será diferente para unos y para otros. ¿A qué se debe eso? Vamos a mirar en Lucas capítulo 12, verso 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, dice aquí que al siervo que conoció la voluntad de Dios, su Señor, pero no se preparó, dice que vendrán para él muchos azotes. Y a los que no conocieron, hicieron cosas indignas, dignas de azotes, serán azotados pocos porque lo hicieron en ignorancia. Lo hicieron en ignorancia. También ese castigo será diferente de acuerdo al estado en que la persona haya muerto. Si murió sin conocer a Cristo, si murió conociendo a Cristo, vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 2, verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí encontramos también una verdad muy importante. El que no conoció la ley de Dios me refiero, la Biblia, entonces serán juzgados de una manera diferente. Dice la palabra de Dios que Dios se manifiesta, se revela al hombre de muchas maneras, por las cosas hechas, por la creación, por ejemplo, pero también se revela al hombre por la conciencia. Dios ha puesto en todos los seres humanos algo que nos distingue de los animales, que es la conciencia. Quizás usted nunca ha visto un animal triste, angustiado porque se peleó con otro animal. Pero un ser humano sí, aunque no conozca de Cristo, distingue y sabe cuál es el bien y el mal. Y cuando hace lo malo se siente acusado, cuando hace lo malo se siente mal. Entonces, aunque no haya conocido la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia escrita ni la ley, entonces de todas maneras va a ser juzgado por su conciencia y por lo que conoció de Dios en el universo, por las cosas hechas. También otra de las razones por las cuales serán diferente el castigo de unos de otros es porque algunos oyeron la palabra de Dios, mas no la atendieron.
Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, verso 14 y 15. Mateo 10, 14 y 15. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquellas ciudades que rechazaron el evangelio, que rechazaron a los profetas, a los predicadores, recibirán más castigo porque tuvieron la oportunidad, pero no la recibieron, no la conocieron, no la aceptaron. Punto número 6. La duración del infierno. La duración del infierno. Ya hemos visto en versículos anteriores que será por los siglos de los siglos, pero aquí encontramos, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, la duración del infierno será la eternidad, porque es eterna perdición. Y lo más doloroso para un cristiano que no guarde su dignidad, que no guarde su salvación y que vaya al infierno será que estará excluido de la presencia de Dios. No hay peor infierno que estar excluidos de la presencia del Señor. Y Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, la duración del infierno es por la eternidad. Por la eternidad. Muy bien. Ahora vamos a mirar acerca de nuestra conclusión para este estudio. Vemos que solamente irán al infierno aquellas personas que decidan por voluntad propia no seguir a Dios, no esforzarse, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, pero Dios no forza tampoco a nadie. Dios quiere que cada quien de voluntad propia pues tengan una convicción de salvación. Y hay un punto número 7 que dice cómo escapar del infierno. ¿Cómo escapar? Si usted ha hecho cosas abominables, si usted ha hecho cosas que no le agradan a Dios y dice, pues yo realmente por mis actos merezco el infierno, usted puede escapar del infierno. ¿Cómo? Primeramente aceptando a Cristo como su Salvador personal. San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la oportunidad para salvación y para no perderse se llama Jesucristo. Aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal, podemos ser libres del infierno. Y también San Juan capítulo 5, verso 24 nos dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios nos quiere librar de la condenación del infierno y nos quiere pasar a la vida eterna que nos promete a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, solamente de oír las terribles cosas que existen en el infierno y saber que el sufrimiento será eterno, nos hacen reflexionar en la manera de estar bien con Dios si no queremos ir a ese horrible lugar. Aunque cabe mencionar que el estar con Dios no debe ser por miedo al infierno, sino por amor a Él. Si usted escuchó este estudio y dice, no, pues solamente porque no quiero ir a ese lugar, por no sufrir los sufrimientos o las torturas del infierno, yo me voy a entregar a Cristo, no sería una buena actitud. Necesitamos acercarnos a Dios porque le amamos. Este tema de hoy, que es el infierno, solamente es para el conocimiento de lo que puede suceder,
pero no para espantar a nadie, ni mucho menos que se sienta amedrentado, sino que reflexione y piense que mientras hay vida y esperanza, y si tenemos nosotros la oportunidad de entregarnos a Cristo, lo hagamos para no ir a Él. Y a no ir allá. Pero cuando usted y yo decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, que lo hagamos por amor a Dios y pues para vivir una vida cristiana pues con toda la entrega, porque el primer y grande mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si una persona está unida a nosotros por miedo, por terror, no va a estar a gusto, no va a estar tranquilo. Y de igual forma, si alguien está unido a Dios por miedo al infierno, no va a estar a gusto, va a estar quejándose todo el tiempo. Entonces hace falta acercarnos a Dios por amor, no por miedo al infierno. Dios les bendiga y tome en cuenta esta lección muy importante. Terminamos con nuestro texto para memorizar. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15 dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. ¿Quieren repetir conmigo? Vamos a repetirlo todos juntos. Dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Apréndanlo, y si tienen alguna pregunta, háganla con confianza a sus líderes, a la gente que está al frente de los estudios bíblicos, y que Dios les bendiga a todos.